Hola, ¿cómo les va? Muy pero muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Los acompañamos una vez más aquí en Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos junto a ustedes, como siempre, pasadito a las 9 de la noche, luego de las noticias, para hablar sobre temas de infancia y de crianza ya en la recta final del mes de agosto. Vamos a punto de pasar agosto, estamos todos, así que eso los tiene muy contentos. No estoy solo, me acompaña Claudia Saavedra en esta ocasión. Ella es profesional del sistema Chile Crece Contigo. Claudia, bienvenida, gracias por acompañarme. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, bueno. Atentos por supuesto a estos temas. Hoy tenemos un tema muy importante. Pues hoy día vamos a conversar sobre el sistema de admisión escolar que ya comenzó en la región metropolitana, y es un proceso que para muchas familias puede generar dudas e inquietudes a propósito de cómo se genera el proceso, si hay que postular, cómo se postula, etcétera. Y por eso esta noche vamos a conversar sobre cómo se realiza toda esa postulación y vamos a aclarar las distintas inquietudes que aparezcan para la familia. Es así, es un súper tema. En la segunda parte, ustedes lo saben, los habituales, los feligreses de nuestro programa saben que en la segunda parte son los protagonistas del programa y vamos a tener la posibilidad de que nos hagan las consultas, de que se conecten con nosotros y que puedan ahí también hacernos partícipe de las inquietudes que puedan tener. Está con nosotros Juan de Dios Oyarzún, él es investigador del Centro de Justicia Educativa de la Universidad Católica. Juan de Dios, gracias por venir a vernos y para que hablemos de este tema que ha sido un súper tema. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hay hartas cosas que son importantes de este sistema. Ha avanzado bastante. El otro día salían algunas noticias de que había un alto grado de avance, más allá de que todavía queda más de 10 días, 12 días para que se cumpla el plazo. No exento, por supuesto, también de algunas dificultades, sobre todo en temas más operativos que propiamente tal del sistema de selección. ¿Cómo has observado tú esta semana y fracción en la que se implementó ya en la región metropolitana? Bueno, con alta expectativa, ¿no? Principalmente porque la región metropolitana es el gran lugar, ¿no? Es uno de los lugares más complejos por el volumen de gente, obviamente, que se espera al menos que se mantengan las tendencias positivas que venía presentando el sistema en las regiones, el resto de las regiones que ya se había implementado hasta el año pasado, ¿no? Y hasta la fecha, claro, la postulación, digamos, a nivel nacional ha sido positiva, al menos los resultados que se han mostrado en los años anteriores, y se espera al menos que esos resultados al menos mantengan una tendencia parecida también en la región metropolitana. En términos de flujo y en términos de la operación del sistema, creo que ha funcionado dentro de lo esperable. Todos los años ha tenido problemas, sobre todo el primer día, cuando se abre la plataforma en los distintos lugares. Día, obviamente explota, todo el mundo quiere tratar de hacerlo rápido. Así es. Porque entonces, hay muchos mitos también, porque hay muchos que lo plantean, bueno, es que si no estoy perdiendo puestos, pero no tiene que ver con quién postula primero, con quién se va a quedar con tal o cual vacancia, ¿no? Exacto, no tiene nada que ver con eso y efectivamente, claro, casi nosotros tenemos alguna hipótesis al respecto, ¿no? Bueno, el sistema anterior, que era presencial, en algunos casos invitaba a las familias a llegar el primero lo antes posible, claro, cuando se abriera las vacantes o los plazos de postulación o de postulación, claro, a un colegio específico. Ahí están las famosas filas, las, ¿no? filas que se hacían 1 o 2 noches a veces. Exacto, claro. Entonces eso tenía, yo creo que hay ciertos resabios de eso, y también yo creo que casi todas las interacciones con medios electrónicos para adquirir un cupo en algo siempre tienen que ir un poco con orden de llegada, ¿no? Y en ese sentido el nuevo sistema de admisión escolar es bastante contracultural, porque supone que las familias ahora no tienen que preocuparse del orden de llegada, sino que lo importante es postular dentro de la fecha, y de alguna manera ese mes o esas 3 semanas de apertura del sistema es una garantía, un derecho, ¿no? de postulación equitativo de las mismas familias. Y en ese sentido, claro, las lógicas previas ya no funcionan, pero es un cambio cultural que es necesario ir plasmándolo en la familia. Yo, ¿no? quería, antes de avanzar en la entrevista, tú comentabas que habían observado que hay una tendencia positiva, ¿cierto? ¿Cuál es esa tendencia positiva que han podido registrar a propósito de ya las postulaciones que se han hecho en otras regiones? A ver, las tendencias positivas son las que son, bueno, publicadas sobre todo en el Ministerio de Educación, y los análisis que nosotros hemos hecho son más o menos parecidos, pero gran parte de las familias son asignadas o en su primera preferencia o en algunas de las preferencias que mencionan en el sistema, ¿no? Como sus preferencias. Ya sabemos que el sistema funciona bajo un ranking de preferencias de la misma familia, y la gran mayoría de las familias está dentro de la primera o cualquiera de las que presentó en esa postulación, ¿no? Sería un mito más bien pensar que efectivamente el sistema puede que te deje fuera de las primeras preferencias que uno escoge. Más bien operaría como mito más que como realidad. Al menos en tendencias generales, sí. Ya. Al menos en tendencias generales, sí. O sea, incluso en las entrevistas más específicas que nosotros hemos hecho con estudios cualitativos, también hicimos un estudio cualitativo el año 2017-18. Hay algunos resultados que estamos publicando recientemente, y en esos resultados
el estudio funciona que hacemos una entrevista antes y una entrevista después en familias primeras que usan el sistema, ¿no? Y efectivamente antes había una serie de temores y aprensiones y después hay una mayor distensión, ¿no? Y justamente la mayoría de esas familias nuevamente quedaron en su primera o en alguna de sus preferencias que postularon, ¿no? Entonces, al menos en términos gruesos, el sistema funciona bastante bien, entregando una escuela o asignando una escuela a las familias de acuerdo a sus preferencias. Claro, no hay registros de cómo funcionaba antes, ¿no? Porque el sistema estaba descentralizado, era muy presencial y por lo tanto no sabemos, solamente tenemos ciertas encuestas, pero nada muy certero como para hacer un punto de comparación. Pero al menos sabemos que el sistema en términos gruesos está funcionando bien. Funciona, o sea, bastante lejano a todo el debate que se planteó en algún minuto, que era más o menos azaroso, en fin, todas esas cosas que se dieron tanto en la discusión y que tanta resistencia generó, sobre todo en un grupo también de apoderados de algunos sectores, ¿no? Claro, o sea, efectivamente el sistema es un sistema complejo, altamente sofisticado, una política pública, insisto, como de primera línea, creo yo. Y efectivamente funciona bajo un mecanismo muy, muy sofisticado de asignación de escuelas bajo una serie de criterios, principios que trata justamente de ser lo más equitativo y lo más imparcial posible, ¿no? Efectivamente, al final de todo ese proceso hay un residuo aleatorio, efectivamente, cuando hay más postulantes que vacantes y cuando pasan todos los criterios de preferencia del mismo sistema, ¿no? Pero ese criterio es más bien residual a que central como se piensa que es, ¿no? Cuando hay menor demanda que vacantes disponibles en la escuela, el match es directo. O sea, en el fondo, el empalme entre las preferencias de la familia y la escuela es directo, ¿no? El problema surge, no el problema, ¿no? Pero en el fondo la realidad más problemática surge cuando las familias efectivamente se encuentran con escuelas altamente demandadas y ahí efectivamente el sistema resuelve ese desempate, o sea, desempata de alguna manera con los criterios más transparentes y equitativos posibles. Eso es o lo sea, que la finalmente región hace. metropolitana sería por eso un caso tan importante a propósito de que la mayor demanda de algunos establecimientos se produce acá con fuerza. Exacto, ¿no? Y bueno, el volumen es tan grande que es difícil predecir qué es lo que va a pasar en la región metropolitana. Efectivamente hay pocas escuelas que son muy selectivas. Eso suele suceder con alta demanda, ¿no? Y en algunos casos coincide con ser selectivas también. Eso sucede en la mayoría de las grandes ciudades del país igualmente, ¿no? Ahora, en la región metropolitana, dado el volumen, es difícil saber, y sobre todo las grandes distancias que existen entre las comunas, entre las familias, es mucho mayor que, por ejemplo, no sé, postular en una ciudad un poco más mediana, como Talca, u otra, ¿no? Incluso, no sé, ciudades más o menos grandes como Viña del Mar, incluso dentro, no podemos hablar de distancias tan amplias, siempre esto es experiencial, ¿no? Las distancias son relativas y cómo cada uno las vive, ¿no? Claro. Pero al menos en kilómetros de distancia, claramente ahora nos encontramos con distancias como nunca se han visto en el resto del país y obviamente eso genera una serie de expectativas, ¿no? De cómo irá a funcionar este sistema en un escenario mucho más complejo y más amplio, ¿no? De oferta educativa, pero también de familias postulando. Sabemos que hay hartos criterios para la selección, pero abordemos y entremos ya al área chica de cómo funciona, que de seguro son algunas de las dudas que van a tener nuestros auditores, que las vamos a conversar en la segunda parte, pero hay 4 grandes criterios que son los que se utilizan justamente en este motor, ¿no? Claro. A ver, el primer criterio, igual, o sea, el primer movimiento del sistema es si es que hay vacantes disponibles en relación a la demanda de padres, la asignación es directa, ¿no? O sea, no se necesita que cruce ningún criterio de preferencia porque ya ese empalme se da de una manera más directa. Mi primera preferencia, si están las vacantes disponibles, va a ser. Debiese ser así, ¿no? Ahora, perdón, ahí para ir orientando a las familias, ¿cómo una familia sabe que su escuela o su establecimiento al que quiere postular como primera prioridad tiene o no tiene vacantes disponibles? O sea, ¿podría una familia hipotetizar si mi hijo va a quedar en este establecimiento o no? Esa hipotetizada no es posible, porque en el fondo, ¿por qué no es posible? Porque efectivamente el sistema entrega la información de cuántas vacantes disponibles tiene esa escuela. Eso es así, es imposible, es importante tomar conciencia, al menos informarse respecto a eso. Nos encontramos en el mismo estudio que les comenté delante con familias que postulaban a escuelas donde no había vacantes disponibles, lo que puede ser razonable pero muy arriesgado, ¿no? O sea, significa que una familia está apostando a que alguien deje esa escuela en este proceso y por lo tanto se libera un cupo y por lo tanto se abra uno y les permita entrar. Es una apuesta arriesgada. Y que ese cupo sea para ellos, porque claro, no sabemos necesariamente si va a ser para ellos. Exactamente. Sin duda es una apuesta arriesgada, pero puede ser si es que alguien así lo hace. Pero la pregunta era si las familias tenemos cómo saber
si postula una escuela, cuántas son las vacantes disponibles. Sí puedo que saber tiene esa cuántas escuela. son las vacantes, pero no puedo saber cuánta gente va a postular. A postular, claro. Entonces hay que igual en el punto ciego. Exacto, hay un Ya. punto ahí que el fondo, O sea, igual así funciona el hay que sistema, ver. pero igual funciona siempre así en todas partes. Claro. O sea, eso no es un No es cambio, ¿no? nuevo. Ahora, por eso la invitación es a postular a varios colegios, Exacto. no solamente a uno, o no solamente quiero ese o ninguno, o sea, habrán distintas alternativas y por eso hay un orden que lo establece el usuario, el apoderado en este caso, y que ahí habrá viendo si no es la primera, segunda, tercera o en fin, las alternativas que así asignan hacia abajo, ¿no? Exactamente, claro. O sea, si uno pone más alternativas de preferencia y más posibilidades de quedar en alguna de esas alternativas que uno está poniendo, ¿no? Y obviamente también hay mayor concentración de preferencias en algunos colegios. Eso es más bien un tema más bien cultural educativo. O sea, hay familias que saben que eso sucede de esa manera. Hay colegios famosos en ciertas zonas, incluso en todas las regiones en su conjunto. Claro, si yo estoy postulando solamente a esa alta demanda o esos colegios muy altamente demandados, claramente que mis opciones pueden ser Más menores, ¿no? reducidas. Por lo tanto, claro, la recomendación yo creo que obviamente es hacer una postulación lo más informada, transparente posible, pero también informarse más allá de lo que uno conoce. Y creo que en ese sentido el sistema también entrega altos volúmenes de información, está toda la oferta educativa disponible, uno se puede informar por proyectos educativos, por una serie de factores que le pueden interesar y que de repente uno no conocía por distintos motivos, no está dentro del radar de oportunidades de las familias, ahora sí está y por lo tanto quizás vale la pena conocerlas y quizás justamente ampliar ese número de preferencias a través de un conocimiento mayor, ¿no? Es así, estamos conversando a esta hora de la noche con Juan de Dios Oyarzún, él es investigador del Centro de Justicia Educativa de la Universidad Católica. Vamos a dar también espacio que escuchemos algo de música. A esta hora aquí en nuestro programa suenan Los Tres. Seguimos acá en Creciendo Juntos, estamos hablando del nuevo sistema de admisión escolar que ya lleva un tiempo en las distintas regiones de nuestro país. Para este año se aplica en la región metropolitana, hay muchas dudas, hay muchas consultas. Está con nosotros Juan de Dios Oyarzún, investigador del Centro de Justicia Educacional, lo había dicho mal yo en el primer bloque, pero ahora lo corregimos, de la Universidad Católica, que está con nosotros para hablar y abordar de este tema. Hay hartas dudas que tienen que ver con los criterios de selección. También hay cosas que son mucho más operativas. ¿Quiénes son los que tienen que postular? Mi hijo ya está en un colegio municipal, tiene que volver a postular de nuevo, parte todo a foja cero, puede quedarse sin colegio. Son muchas dudas que tiene la gente que va por ese lado, de seguro más en la operativa que en la mecánica del asunto. ¿Hay riesgo de que un niño que esté hoy en un colegio pueda quedarse sin colegio o no es necesario ni siquiera que postule? Claro, si el colegio es de preferencia no es necesario que postule, ¿no? O sea, porque significaría que su primera preferencia va a ser el mismo colegio en el que está y la asignación va a ser directa. O sea, fue una postulación redundante. Un alumno que está para hacerlo más claro, un alumno que está en un colegio per se no va a perder la matrícula para el próximo año. No. Se queda ahí. Se queda ahí. Ya, son solamente las vacantes disponibles las que entran a este sistema. Efectivamente. Ahora, es importante que sea la primera preferencia de la familia, sea deseo de la familia seguir en ese colegio, ¿no? O sea, si ese niño se quiere cambiar de colegio, hay que ingresar al sistema postular. Exactamente. Igual creo que también aclarar, y creo que es importante el punto. Nosotros, claro, somos un centro de investigación que estamos recogiendo la experiencia de las familias, ¿no? En este estudio que les he mencionado recientemente. Claro, hay mucha información que es el mismo Mineduc el que la puede disponer y que creo que hay canales de información y de consulta y directos con ellos también, ¿no? Yo por lo que les quiero decir que mi respuesta está muy desde la evidencia, ¿no? De lo que hemos ido conociendo y el conocimiento que hemos ido adquiriendo en el uso del sistema, ¿no? Pero eso, ¿no? Para decir que mucho de lo que nosotros estamos diciendo, sobre todo desde la voz de las mismas familias y del conocimiento que hemos ido adquiriendo. ¿Y cómo fue la experiencia en las otras regiones? Porque se ha hablado mucho de que fue un proceso gradual, que fue integrado, en fin, con distintos elementos. ¿Y cuál fue la experiencia que se vivió en las otras regiones? Quizás, ¿qué fueron las cosas más complejas que se pudieron observar en este periodo, que fue más que una transición, sino que fue una inserción gradual al nuevo sistema? Claro. Yo diría que, como les mencioné en delante también, el estudio que hicimos tenía dos momentos, antes y después, ¿no? De la postulación, ¿no? Antes, claro, yo diría que hay una serie de aprensiones, dudas, temores. Es un cambio muy importante de una práctica que antes estaba instalada de una manera muy anclada en las familias, ¿no? De distintos contextos y sectores del país, ¿no? Y esto significa que esto cambió y por lo tanto la práctica entera cambió. Eso significa una serie de aprensiones y dificultades, al menos previas, por las familias. Pero una vez que eso pasaba, nos encontramos que la familia primero habían disipado muchos temores. Se dan cuenta que la plataforma independiente, incluso de los conocimientos de Internet, era bastante asequible. Ahora, en nuestro estudio también ponemos que el tema de la brecha digital es algo que hay que cuidar. Ojo que hay familias que, a pesar de que la plataforma sea amigable y de fácil uso, igual es necesario alfabetizar digitalmente a las familias en función de eso, porque eventualmente hay familias que efectivamente pueden tener ese problema, ¿no?
Pero en esta segunda entrevista nos encontramos con que el uso al menos de la plataforma fue bastante fluido, sin mayores dificultades. Muchas familias reportaban que casi todas dijeron que habían postulado el primer día que se había abierto la plataforma y que ese primer día había habido problemas con la continuidad y la estabilidad de la plataforma. Y en general, claro, su opinión dependía mucho del resultado, ¿no? En términos de uso de la plataforma, todo bien, pero en términos más bien del sistema mismo como política pública, claro, había una fuerte dependencia de cómo les fue, a qué opinión tenían del sistema mismo, ¿no? Y ahí yo creo que eso se puede ir replicando a lo largo de todas las regiones y de todas las experiencias de la familia. Juan de Dios, lo vamos a volver a encontrar ahora también. De esa experiencia y de la alfabetización digital, ¿cuál ha sido la experiencia o lo que han podido ver respecto a las familias migrantes? ¿Cómo ha sido el ingreso de las familias migrantes? ¿Tienen algún reporte que levante a lo mejor que ha sido más complejo, menos complejo? ¿Cómo lo han observado? Claro, nosotros tenemos una segunda parte del estudio, aún estamos analizando la información y los datos que hemos recogido, ¿no? Con familias inmigrantes latinoamericanas, ¿no? A ver, claro, aquí hay un tema como bien relevante, que en el fondo las familias llegan en un contexto de reforma sin necesariamente saber por qué la reforma y para qué la reforma y en qué contexto sea la reforma y cómo era antes el sistema, así que ahora, o sea, finalmente es el sistema que hay, ¿no? Y funciona de la manera que funciona. En términos generales, nuevamente la plataforma aparece como de fácil uso y por lo tanto asequible, ¿no? Pero el problema sucede sobre todo con el tema de la legalización de los documentos, sobre todo el root del estudiante que se quiere postular, del hijo o hija de los padres que quieran postular vía el sistema. Y efectivamente, cuando ese root aún no está disponible, el sistema rechaza ese identificador provisional y por lo tanto es necesario actualizar esa información o ir a pedir, obviamente, el root correspondiente para que efectivamente el sistema reconozca a ese estudiante. Y eso, mientras antes lo hagan mejor. Para poder levantarlo, digamos, con la familia, el sistema no reconoce root provisionales. Tiene que ser con el root definitivo con el cual se postule. Claro, o la solución que entrega el Mineduc. O sea, hay una solución que el Mineduc está entregando, que obviamente va más allá del Mineduc, obviamente es una política, me imagino, de país. Claro, de relaciones internacionales, pero que es una solución rápida, ¿no? O sea, efectivamente las familias van a las oficinas pertinentes del Mineduc o los puntos de asistencia y le entregan este root para poder postular. Claro, porque no es que el Mineduc pueda entregar un root, me imagino, no es parte de sus competencias, pero sí entrega esta solución como provisional para poder postular al sistema, ¿no? Y solamente como algo para complementar, las familias, claro, muchas familias, a pesar de este desconocimiento de este contexto país respecto al sistema, muchas de ellas valoran que finalmente, claro, hay una plataforma amigable, no es necesario pasearse por todos los colegios cuando yo no conozco muy bien el entorno en el que aún me estoy acostumbrando y conociendo, por lo tanto es una plataforma online interesante en ese sentido. Obviamente hay una serie de temores de estas mismas familias que si el proceso fuera presencial y selectivo, esto puede significar que están en desventaja con los connacionales, no sé, porque conocen mejor la cultura, porque pueden responder mejor una serie de preguntas. En este caso no es necesario nada de eso, o sea, también se empareja la cancha para familias inmigrantes en ese contexto en términos de no selectividad, ¿no? El sistema es asequible también para ellos y ese creo que es una fortaleza del sistema también. Claro que eso siempre, perdona, Claudia, siempre se planteó eso, mucha gente levantó la voz en ese minuto, le están dando la preferencia a los migrantes y por qué ellos sí y a nosotros que somos chilenos, no sé, levanta esa bandera que siempre es bien difícil de establecer la línea entre si es un discurso más de odio o no, pero se ha levantado justamente eso que va de la mano, presumo yo, de acuerdo a lo que tú nos planteas, un poco del desconocimiento de cómo funciona este motor, ¿no? Claro. O sea, como le insisto, el sistema, por suerte, equitativo y no es que yo encuentro súper interesante lo que está diciendo Juan de Dios. A propósito, venía la pregunta de las necesidades especiales, pero creo que opera muy parecido, ¿no? Como niños con necesidades educativas especiales, si es un sistema que efectivamente actúa más bien por equidad, por sentido de equidad, ¿no? Como que organiza equitativamente el acceso de los distintos niños, no deberían entonces quedar como fuera, ¿cierto?, de ciertas posibilidades de ingreso a un establecimiento ni familias migrantes, ni familias con niños con necesidad educativa especial, ni cualquier condición que opere per se como discriminatoria, ¿no? Porque el sistema lo que hace precisamente es tratar de minimizar esas discriminaciones. Así es. Bueno, estoy mirando el sitio web sitio de admisionescolar.cl y ahí aparece una serie de información y ahí sobre el tema que tú preguntabas específicamente hablan de que es necesario tener un RUT nacional y para familias migrantes, ¿no? Y en el caso que no, dirigirse a una oficina de ayuda del Mineduc y solicitar el identificador provisorio del estudiante, IPE, o el identificador provisorio del apoderado, IPA. Perfecto. Por lo tanto, hay una solución provisoria en el caso de las familias que aún no tengan este indicador.
y no hay que hacer un trámite muy largo para eso, ¿no? O Claro. sea, es de solución inmediata. Es mucho más simple. Es bien interesante lo que estamos hablando. Vamos a marcar una pausa. Vamos a seguir hablando sobre el sistema de admisión escolar. Viene también la posibilidad de que ustedes se suman a nuestro programa y participan con las dudas, inquietudes. Vamos a hacer lo posible por tratar de responderlas todas porque siempre son muchas. Marcamos la pausa y seguimos acá en Creciendo Juntos por Cooperativa. Ya estamos de regreso acá en Creciendo Juntos. Recuerda que es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos conversando sobre el sistema de admisión escolar. Y los invitamos a participar en nuestro Facebook Live en Cooperativa, también en Chile Crece Contigo. Ahí pueden enviar las preguntas para responderlas con Juan de Dios Oyarzún, que es investigador del Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica. Un súper tema y de seguro van a tener ahí la posibilidad de responder muchísimas inquietudes. Así que está hecha ahí la invitación para que participen, para que se sumen, para que se conecten con nosotros. Tenemos algunas preguntas, ¿sí?, de los usuarios ya del Facebook del Chile Crece Contigo, y aquí aparece alguna primera que dice, por ejemplo, ¿hasta qué fecha pueden postular las familias? ¿Influye la fecha en que se postuló para quedar en un colegio? O sea, la fecha está dada por el mismo Mineduc, ¿no? 10 de septiembre, entiendo. Sí, 10 de septiembre, donde se cierran las postulaciones en todo Chile hasta las 18 horas. Y no influye, eso es re importante. Nosotros encontramos también en nuestro estudio que muchas familias creen que efectivamente eso tiene algún efecto en su postulación, pero eso claramente no es así, a pesar de que se informa, ¿no? Algo ya mencioné antes, ¿no? Creo que hay resabios culturales de otras experiencias educativas, pero también de otras transacciones electrónicas donde parece que el orden sí es muy importante. En este caso no es así, y por lo tanto, sobre todo se recomienda a la familia que se den el tiempo, ¿no? Hay semanas para esto, pueden seguir explorando la misma página web. Y las familias pueden mirando conocer, colegios, eso claro. te iba a preguntar, como si las familias pueden conocer anterior al proceso o durante el proceso cómo es el proyecto educativo de ese establecimiento, pueden acercarse al establecimiento, pueden interiorizarse un poco cómo funciona antes de postular. Claro, o sea, el acercamiento de las familias a las escuelas es algo que no está prohibido permanente por la ley, en el fondo siempre ha estado habilitado y se mantiene habilitado, ¿no? Por lo tanto, ese acercamiento entre las familias y la escuela es importante. Nosotros en nuestro estudio nuevamente encontramos que las familias resentían esta especie de impersonalización del sistema, ¿no? Era más fácil de uso, tenía una serie de facilidades prácticas, ya no tengo que pedir permiso en mi trabajo para ir a postular, hay una serie de cosas que facilitan la vida a la familia. Si hay algo que se resiente en este nuevo formato virtual es justamente esta sensación de impersonalización, que yo no conozco y no me conocen y me gustaría que me conocieran, o yo me gustaría conocer, conversar, etcétera. Eso está todavía permitido y no tiene influencia en el resultado final de la postulación, simplemente es un acercamiento y una conversación de mutuo conocimiento, ¿no? Obviamente todas esas instancias es importante que nosotros en nuestro mismo estudio, ¿no?, proponemos que debiesen existir como instancias oficiales de ese mutuo conocimiento, ¿no?, como días puertas abiertas de la escuela, pero que también haya un resguardo y un cuidado de esos espacios para que no sean discriminatorios, para que efectivamente sea de información transparente y abierta, que no se preste para otro tipo de prácticas como indirectamente selectivas, ¿no? O autoselectivas de la misma familia. Pero obviamente creemos que es importante resignificar esa relación entre las familias y las escuelas, ¿no? Esa es una de las preguntas. Mira, aquí nos está llegando Chechita de Bernardo, nos escribe y dice, ¿cuál es el paso que tienen los colegios para decir si aceptan o no a los postulantes? Eso también está establecido, está reglamentado, así como el 10 de septiembre terminan las postulaciones, también hay un plazo establecido para que se entreguen las postulaciones totales, no es una por colegio, sino que en total se entregan esos resultados, ¿no? Claro, o sea, el Mineduc tiene su mismo calendario, ¿no?, en el sitio web del sistema, cuáles son esas fechas, ¿no? Efectivamente, dice que la publicación de los resultados va a ser del 29 de octubre al 5 de noviembre, eso es para todo el país indistintamente, ¿no? Claro. Los colegios no tienen voz en la asignación del sistema a las familias que esté asignando a cada escuela, ¿no? Claro, no es que la dirección o los profesores de ese colegio son los que toman las decisiones, el sistema es que toma la decisión y tanto los directores como profesores y todos los integrantes de esa comunidad escolar acatan lo que dice el sistema. Hay solo dos excepciones, que son los estudiantes con necesidades educativas especiales, que hay una medida de acceso especial, y lo mismo los liceos de excelencia, ¿no?, o los colegios de alta exigencia, donde también hay un mecanismo especial para algún porcentaje específico asociado en cada caso, donde solo en esos casos hay unas cuotas presenciales de selección o, digamos, de examinaciones
distintamente, obviamente alta excelencia es distinto que necesidades educativas especiales, pero cada uno de esos tiene este complemento que va en paralelo con este sistema online que es para la mayoría de las familias. Claro, Eso las perdona sí. Claudia, que es justo lo que nos decía Ariela Nicole, dice que nos escribe desde Coquimbo, gracias que nos estás viendo desde allá y nos escuchas desde allá a través de Cooperativa. Dice, ¿por qué las escuelas de lenguaje que cuentan con prekinder o kinder no entran en el sistema de admisión? Mi hija va a prekinder el próximo año. Claro, tiene que ver justamente por esta diferenciación que se hace con los recintos donde están los alumnos que tienen necesidades especiales, ¿no? Claro, o sea, particularmente los colegios regulares, por así decir, que no son escuelas especiales, que están dentro del sistema, tienen estos programas de integración escolar y que de alguna manera ofrecen, y claro, son financiamientos de atención específicamente para ciertos cupos por cursos, ¿no? Por lo tanto, esos cupos por curso, en algunos casos, los colegios así lo explicitan, ¿no? Y por lo tanto, las familias que entiendan que su hijo calza, digamos, con alguna necesidad educativa especial, ya sea permanente o transitoria, pueden postular vía esa vía más especial, que justamente es presencial, donde se hace no una selección, sino que más bien un diagnóstico, y nuevamente entra un criterio más bien no selectivo, ¿no? Sino que más bien de diagnóstico, donde nuevamente el sistema posteriormente a ello igual asigna una materia aleatoria, o sea, no es una selección, sino que más bien un diagnóstico donde la familia de alguna manera expone las posibilidades de ingreso y las escuelas de lo que pueden hacer también. Claro, pero igualmente las familias pueden postular aunque tengan un hijo o hija con alguna necesidad educativa especial, transitorio o permanente, porque muchas veces, por ejemplo, sobre todo las permanentes, no hay tanta claridad de cuál es esa necesidad educativa especial, transitoria, ¿no? Y por lo tanto, en esos casos igual, y en todos los casos las familias igual, pueden postular por vía regular. O sea, no es necesario que postulen por vía el PIO estos cupos de necesidades educativas especiales. Igualmente pueden entrar por vía regular. Eso no hay ningún tipo de reglamentación que prohíba eso. Y si el colegio, si esa familia es asignada al colegio, de alguna manera el colegio tiene que también responder a esas necesidades, ¿no? Claro, por ejemplo, a las necesidades de ese estudiante. Si el alumno necesita PIE o alguna necesidad de ese tipo, tienen ahí y hay algunos colegios que lo tienen y obviamente se les va a dar preferencia a ese tipo de colegio versus otro que no lo tenga. O sea, eso va dentro de la postulación, ¿no? Claro, pero en el fondo, las familias cuando deciden ir a postular presencialmente es que de alguna manera quieren que su hijo, de alguna manera, tenga algún tipo de diagnóstico, algún acercamiento más presencial entre los especialistas, etcétera, ¿no? Cuando no hacen eso y postulan vía regular, el sistema no ve, digamos, las necesidades educativas especiales de ninguno de los estudiantes. Por lo tanto, asigna independiente, en desconocimiento, por así decir, de esa necesidad educativa especial. Y una vez que el colegio, la familia entra y el estudiante entra a ese establecimiento, bueno, ahí tendrán que ver las medidas del caso, pero el estudiante ya está dentro del colegio una vez que fue asignado, ¿no? Mira, quiero leer esta pregunta que nos hace Claudia Marcela Polete para que la orientemos, porque claramente hay muchas confusiones y bueno, le pasa a ella también. Dice, acá en San Bernardo, nos dice Claudia, mi hija buscó en todos los colegios usando la forma de admisión online y no encontró matrícula en ninguno. Todo agotado. Y eso que lo hizo los primeros días de agosto. Mal, nos dice. No se han entregado, todavía no se han asignado los cupos, todavía está abierto el proceso en el cual todos de manera igualitaria pueden postular. Por eso me da la sensación de que Claudia debe haber estado postulando a lo mejor a otro colegios particulares. Dice primeros días de agosto y la plataforma en la región metropolitana se abrió el 19 de agosto. Quizás fue que todavía la plataforma está en funcionamiento porque igual de alguna manera prestaba información con anterioridad, pero no está abierta la plataforma de postulación propiamente tal. Claro, pero eso la invitación a Claudia es que vuelva a meterse a la plataforma, vuelva a hacer la postulación, porque el plazo está abierto hasta el 10 de septiembre y no se ha entregado ningún cupo, no se ha asignado ningún cupo todavía, porque eso ocurre a fines de octubre, primeros días de noviembre, y es para estos colegios, los colegios particulares que quedan fuera de este sistema, tienen otro tipo de postulaciones que son individuales, los particulares pagados, ¿no? Así es, sí. Ya, para que también establezcamos ahí esa diferencia, Claudia, y ojo, con mucha atención, porque está abierta todavía la posibilidad de la admisión y quiero ser bien enfático en eso, aún no se han asignado los cupos. Entonces no puede ser que no tenga cupo como ella plantea. Y el tema particular pagado creo que es importante también aclararlo porque el sistema funciona para toda la oferta financiada por el Estado, o sea, ya sea la pública o municipal todavía, y la particular subvencionada, ¿no? Por lo tanto, digo que cuando digo particular pagado se puede prestar para confusiones porque igual hay particulares subvencionados que hacen un copago que sabemos que está en paulatino eliminación, ¿no es cierto? El copago, pero aún existe, ¿no? Y eso no significa que esté fuera del sistema, igual son parte del sistema y en la eventualidad de un copago efectivamente la plataforma también lo informa. Mira, Karencita nos escribe también, así se llama ella, dice, tengo una duda, si tengo a mi hija en el colegio X y quiero postular a 3 colegios, ¿pierdo automáticamente el cupo en el colegio actual? No. Es importante decir que si ella postula a ese colegio, a otros colegios que le interesan más
y están arriba de su preferencia del colegio al cual pertenece actualmente. No sé, por ejemplo, yo puse el colegio A, B y C en ese orden, y el C es el actual. Y si yo fui asignado al B, efectivamente yo pierdo el cupo, porque en el fondo, y liberé el cupo C, porque efectivamente yo establecí explícitamente en el sistema que yo prefería otro colegio antes que el mío, ¿no? Por lo tanto, eso es importante. O sea, a la hora de postular, esto no es simplemente para aprobar. Claro, en el fondo lo que yo entiendo de la pregunta de Karen es si uno se puede arrepentir en el fondo de haber postulado. No puede. No. La tranquilidad que puede tener es que en el caso de que no se le asigne ninguno de los otros que están arriba de su preferencia sobre el colegio actual, entonces por defecto el sistema le asigna, le guarda el cupo en el colegio actual. ¿Se entiende, no? O sea, si no quedó en el A ni el B, inmediatamente va a quedar en el C, que es el actual, ¿no? Pero si llega a quedar en el A o en el B, que puso como preferencia mayor al C, que era su colegio actual, eso significa que va a liberar el cupo en el C y va a quedar en el A o en el B. Por lo tanto, claro, la decisión tiene que ser consciente. Sí, porque eso era un poco ilógico que tengas preferencia por tu tercer colegio y no por el segundo que pusiste en el listado. Exacto. Y si pones en primera preferencia el tuyo, es innecesario postular porque inmediatamente te lo va a dar automáticamente, ¿no? Exactamente. Eso es lo importante, que lo tengan claro ahí, porque no se guardan los cupos y se hacen las postulaciones, obviamente que no, y quedas en otro colegio, no hay posibilidad de retracto, porque el sistema en eso funciona como un rompecabezas y no pueden dejar estos cupos liberados a la espera de ver qué es lo que pasa con tal o cual postulación, ¿no? Exacto. Ya, parte de las preguntas que nos están llegando, que son parte de ustedes, que se conectan con nosotros y que están atentos, por supuesto, a ello. Camila nos dice, más que una pregunta, es una reflexión, dice, es horrible esperar tanto tiempo para saber los resultados. Claro que es complicado, pero lo bueno es que uno tiene la certeza de que en el fondo va a haber un resultado y que más allá de que sea la primerísima opción, de seguro una de las tantas que pueda colocar como alternativas va a ser, y vas a tener la chance de tener el colegio. Nadie queda fuera, nadie queda excluido, ¿no? Efectivamente es así. Bueno, hay una serie de rondas en el proceso, digamos, de postulación y asignación del sistema, que finalmente, como tú dices, ninguna familia puede quedar sin colegio, ¿no? Ahora, también desde las familias que hemos entrevistado en nuestro estudio, efectivamente eso se resiente, ¿no? Este tiempo de espera, etcétera, ¿no? Independiente que incluso en algunos colegios en la vía selectiva anterior también se dan su tiempo para dar la respuesta, pero más allá de eso, creemos que el sistema funciona justamente bajo un algoritmo muy complejo, ¿no? Y en su operación efectivamente necesita tiempo para generar el proceso de asignación, que insisto, es para miles y miles y miles de familias, por lo tanto se necesita tiempo, no simplemente, claro, algunas familias decían, pero ¿cómo? Si nosotros postulamos, ¿por qué no nos dicen al día siguiente si quedamos, no? Porque finalmente el sistema lo que tiene que tratar de hacer es equilibrar todas las preferencias de las familias con los cupos disponibles y tratar de que ojalá la gran mayoría o la mayor cantidad de familias posibles quede lo más satisfecha nuevamente posible con su proceso de postulación, ¿no? Jenny Gárate nos pregunta, si mi hija que debe comenzar pre-kinder no queda en ninguno de los colegios que postule, ¿qué debo hacer? Dice. El sistema automáticamente, entiendo, ¿no? Pasa a segunda ronda, a la segunda etapa, la etapa complementaria, donde quedan las vacantes disponibles que de alguna manera no fueron asignadas en la primera etapa, ¿no? Y por lo tanto pasa una especie como de nueva postulación en términos operacionales muy parecida a la anterior, o sea, uno pone nuevamente las preferencias, etcétera, pero ahora obviamente la oferta es al mes reducida solamente con los cupos disponibles, ¿no? Por eso es importante tratar de poner la mayor cantidad de alternativas posible, cosa que quede resuelto y que no ojalá quede... en la primera ronda. Y ojalá que sea claro, que sea, si bien a lo mejor no va a ser necesariamente la alternativa 1 o la 2, pero que sea alguna de estas alternativas que uno ubique para después no quedar en esa segunda parte que tú dices, donde ya solamente van a estar los colegios, las escuelas que tienen vacantes solamente en ese minuto, que seguramente van a ser pocas. Exactamente. Y hay un porcentaje muy residual que también, bueno, aparece en las estadísticas oficiales y también hemos estudiado, en que incluso si no quedaras en ninguna de las preferencias, no sé, pusiste solamente 2 preferencias en esa etapa complementaria, igualmente se colapsó, o sea, no se colapsó, sino que hubo alta demanda en esa escuela específica y no quedaste en ninguna, el sistema automáticamente te asigna la escuela más cercana de tu domicilio con vacantes disponibles. O sea, nuevamente ratificar que efectivamente siempre las familias van a quedar finalmente con alguna escuela para sus hijos, ¿no? ¿El criterio va asociado exclusivamente al tema de dónde se vive? Porque uno, por ejemplo, en muchos casos, porque en muchos casos uno piensa, a lo mejor me resulta mejor poner a mi hijo en un colegio que me quede cerca del trabajo, por ejemplo. También está esa posibilidad, ¿no? Claro, lo que pasa es que es importante decirlo también, otra de las confusiones, no sé si confusiones o malos entendidos, ¿no? Porque también hay tema comunicacional desde las autoridades, ¿no? Que es que las familias creen que el domicilio tiene algún efecto en la asignación y lo cierto es que no la tiene, salvo en este último margen muy residual del sistema. Estamos hablando del 4 o 5% de las familias. O sea, son la minoría de las familias que son asignadas a una escuela por geografía. Y en ese sentido, claro, respeta un poco lo que la familia designe como su domicilio en
la página web, ¿no? En la plataforma, ¿no? Pero claro, insisto que creo que basar una estrategia en base al domicilio creo que es erróneo, a sabiendas de que efectivamente si es que ninguna de las dos rondas no quede, efectivamente ahí llega a tener algún rol, pero insisto que es muy marginal, ¿no? Ya, pero de buena primera yo puedo, si vivo en Santiago Centro, puedo postular a mi hijo en la Florida y ponerlo como el colegio número 1 en el que yo quiero postular, independiente de si vivo en tal o cual comuna. Claro, el sistema todavía es libertad de elección escolar en Perfecto. Chile. Ese principio no se transa y por lo tanto, claro, ¿no? Pero digamos que al menos no se transa, al menos en las disposiciones que las familias así establezcan, ¿no? Claro, porque pienso que alguno podrá tener ese criterio, un criterio que le resulte más cómodo pasar a dejarlo a ese lugar y después pasar a buscarlo al término de la jornada. No hay ninguna restricción geográfica, ¿no? Ya, eso es bueno. Y eso es importante que se sepa, ¿no? Jara nos escribe también, Jara Lorca, es una pregunta bien larga, la voy a interpretar para que quede más claro qué pasa cuando está la posibilidad de la postulación familiar y uno tiene la duda de que está un hijo que nos pone el ejemplo aquí ahora que está su hija en sexto básico y tiene a su hijo que está en primero básico y que tiene que cambiarlo a él, al de primero básico solamente, y que está la chance de la opción de la postulación familiar. ¿Hay alguna chance de que la hija, si bien no se ha postulado, pueda perder el cupo en su colegio para tener que irse sí o sí con su hijo a otro colegio? No sé si logro interpretarlo bien, pero en el fondo tiene que ir con la postulación familiar y que puedas mover a tus dos hijos siendo que quieres mover solamente a uno. Claro, este componente del sistema es interesante y es novedoso y es bastante desconocido, sobre todo, bueno, por la mayoría de las personas, ¿no? Pero que efectivamente permite estas postulaciones familiares y que de alguna manera el sistema trata de generar algún tipo de coordinación interna en su proceso de asignación para que ojalá queden los hijos en el mismo establecimiento, ¿no? Claro, respecto específicamente cuando un estudiante, por ejemplo, va por fuera, porque, por ejemplo, la región metropolitana sabemos que no son todos los cursos ahora en esta primera vuelta, claro, ahí el sistema no es capaz de compatibilizar cursos distintos cuando no están dentro del mismo sistema, ¿no? Por lo tanto, claro, ahí hay creo que es necesaria cierta coordinación interna primero de las familias a la hora de decidir una postulación de ese tipo. Ahora, creo que es importante y me parece más importante que en eso que el principal criterio de prioridad cuando hay una sobredemanda hacia una escuela, el sistema para desempatar, el primer criterio es ser hermano de un estudiante que ya está en el colegio. Por lo tanto, de alguna manera el sistema trata de hacerse cargo de esta decisión más bien familiar, ¿no? O sea, pero en ese caso no perdería el cupo, en el entendido de podría quedar eventualmente la hija mayor en un colegio y el menor en otro colegio. Claro. O sea, también está la posibilidad, si es que no se utiliza ese criterio y se deja establecido que no se va a usar el criterio familiar y que no quieren cambiarse los dos de colegio. Claro, sí. Exacto. Ya, esa es una cosa. Lo otro que nos pregunta Camila tiene que ver si se puede quedar en más de alguna opción o es solamente la opción única. Si quedas en el colegio 1, ¿perdiste todos hacia abajo o hay alguna posibilidad de repostular o de pedir quedar en otra alternativa? La asignación es única, a una sola escuela. No es como que yo tenga, mira, que hasta en 3 puede elegir, no, es solamente una. Claro, parece el criterio de cuando se hace la selección en las como universidades. Exacto, sí. O sea, no es como la universidad que si tú... Exacto, no es así, digamos. Claro que en el fondo uno puede tener un abanico mayor o puede elegir dentro de esas preferencias que se te asignaron o que están disponibles de acuerdo a tu puntaje, etcétera. En este caso, claro, no ocurre eso, ¿no? Finalmente, insistimos, el sistema trata de empalmar preferencias con cupos y claro, el sistema es complejo en ese sentido y solamente entrega un resultado. De acuerdo a los estudios que ustedes hicieron, ¿cuáles son las cosas que menos dejaron satisfechos a los papás que ya lo utilizaron y que ya conocieron de este sistema? A ver, yo diría principalmente lo que ya mencioné respecto a la despersonalización del sistema. Creo que es algo importante importante comunicar de manera oportuna a las familias que esa impersonalización efectivamente puede ser complementada por una cuota de presencialidad dentro de este proceso de elección de escuela de las familias, que insisto que va más allá de la postulación, ¿no? Es algo que las familias también van masticando durante semanas, incluso meses, quién sabe cuánto más. Y ese proceso obviamente está abierto para que las familias tengan un acercamiento a la escuela y insistimos que las autoridades sería bueno que también propiciaran instancias más formales para eso, ¿no? Lo segundo tiene que ver con una eventual brecha digital, insisto, también algo lo mencioné, hicimos algunos estudios en algunas familias rurales en la Araucanía, algunas familias mencionaban que cuando había poca señal o cuando no tenían las habilidades digitales correspondientes, les costaba, necesitaban ayuda y efectivamente esa brecha la complementaba o un pariente más joven que tenía más habilidades digitales. O está la chance también, porque me acuerdo haberlo conversado en el matinal aquí en la radio cuando hablamos en su minuto con un experto, está la chance también de ir a pedir la ayuda al municipio. Exacto. Y están los canales para que alguien que no sepa usar el computador o que no tenga la conexión a internet pueda hacer esa postulación de manera presencial o asistido por parte de gente de los distintos departamentos que tienen los municipios. De acuerdo, o sea, efectivamente de poder hacerse efectivamente se puede, ¿no? Pero el tema es que
creemos Pero ya tenés que ir a pedir ayuda y eso ya hace que algunos también sean más reticentes. Y puede que haya una desventaja también. Si yo manejo el sistema al nivel al revés del derecho y soy capaz de bucear en toda la información que está disponible de todas las escuelas y manejo los mapas virtuales, georreferenciales, etcétera, y el otro no, y simplemente le está dando instrucciones a otra persona para que, mira, a mí me interesa esto y esto y esto. Y a la tercera que le preguntan, ¿y qué colegio? Probablemente están diciendo, póngalo en cualquiera nomás, terminemos esto rápido. Sabe, y eso ¿no? que hace que el niño termine quedando en desventaja. Claro, que es muy importante, por lo tanto, insisto, como esto de alfabetizar digitalmente en el uso de la plataforma. Creo que creemos que es posible. Se pueden hacer simulaciones virtuales antes de que estuviera abierta la plataforma o durante igualmente, cosa que no sea una plataforma tan desconocida a la hora de postular, ¿no? Y finalmente, yo diría que más que un descontento, hay una especie de desinformación de familias respecto a, por ejemplo, cuando quedaron en su escuela de preferencia, primera preferencia, creen que esas familias creen que fue porque tuvieron suerte, ¿no? Y usualmente dicen, bueno, yo tuve suerte, que quedé en este colegio y por lo tanto estoy contenta con el sistema, pero fue por suerte o gracias a Dios o lo que sea, ¿no? Al azar. Y lo cierto es que no, en la gran mayoría de los casos es un sistema que está diseñado justamente para responder a las preferencias de las familias en la mayoría de los casos, ¿no? Por lo tanto, y eventualmente en todos los casos, al menos para eso es el motor del sistema, ¿no? Y por lo tanto ese resultado justamente es fruto de una operación compleja que llega a un resultado óptimo que va justamente en la línea de satisfacer a la mayoría de las familias. Entonces, creemos que es importante para la legitimidad del sistema social, cultural del sistema, que las familias sepan más o menos cómo funciona, a pesar de su complejidad. Creemos que es posible transmitir esos principios a pesar de que sean complejos, y entender que no fue por suerte, sino que efectivamente el sistema asigna un cupo, un puesto en una escuela de una manera, insisto, respetando y escuchando considerando las preferencias de la familia. Desde esa perspectiva, uno podría pensar que como es un cambio bastante cultural, el proceso en su conjunto, ¿cierto? Vamos a poder mirar cuáles son sus frutos o cuáles son sus consecuencias en un periodo de tiempo más largo, ¿no? Como que la percepción de las familias sobre los procesos recientes todavía puede que estén sesgados por una cuestión mucho más cotidiana, más experiencial, y probablemente el sistema va a generar un cambio a largo plazo, ¿no? Exactamente, estoy de acuerdo contigo. O sea, nosotros este estudio le llamamos hablamos de los cambios culturales, ¿no? Que trae consigo el sistema de admisión escolar, y efectivamente estamos hablando de un cambio radical. Es muy importante y es muy profundo, ¿no? Justamente porque cambia totalmente la lógica, no solamente práctica, sino que también de principios conceptual que está detrás. Antes, selección presencial, descentralizado, habían tantos sistemas de admisión como colegios, ¿no? O sea, si hay 12.000 colegios, habían 12.000 sistemas de admisión, funcionando en paralelo, en distintos tiempos, bajo distintos requisitos. Ahora solamente una plataforma online, virtual. Es un cambio súper importante y obviamente toma tiempo, creemos, ¿no? Y hay algunas familias que igual lo reconocían así, como sabiendo que tenía ciertas complejidades actuales, pero entendían que como todo cambio requiere maduración dentro de las mismas familias y la cultura social, ¿no? de nuestro país. Tenemos algunas coordenadas generales porque ya estamos terminando nuestro programa. Sí. Sistema de admisión escolar.cl es la página. Hay un teléfono también, el 600-626-26. Funciona de lunes a viernes, de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los festivos no funcionan, los fines de semana tampoco. Las postulaciones son hasta el mes de septiembre, el 10 de septiembre es el plazo final, y después ya a fines de octubre y principios de noviembre se van a entregar los resultados de las distintas postulaciones. A través del Fondo Infancia también se puede hacer consulta a través del Chile Crece Contigo. A través del Chile Crece Contigo pueden escribirnos al creciendo@cooperativa.cl. También a través del Facebook de Chile Crece Contigo podemos ir canalizando las distintas inquietudes. Tenemos contactos, por cierto, con Ayuda Mineduc para poder ir ayudando a las personas, valga la redundancia, a resolver estas inquietudes, y siempre pueden también a través de cooperativa.cl poder manifestar las dudas que vayan quedando. Exactamente, esos son los canales de comunicación. Juan de Dios, ¿nos quieres decir algo? Que los resultados del estudio que les he estado comentando y otros que también hemos hecho está en nuestra página web del Centro de Justicia Educacional, es centrojusticiaeducacional.cl. Ahí van a poder encontrar una serie de información, al menos de evidencia y resultados, y algunas reflexiones que puede ser interesantes para las familias. Súper buena para que tomen una decisión informados, que es una buena idea que se les puede dar a quienes nos están escuchando, que quieran meterse en este sistema, que quieren incluir a sus hijos para que tomen la mejor decisión y de la mejor forma. Juan de Dios nos ha acompañado en esta ocasión. Juan de Dios Oyarzún es el investigador del Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica. Gracias por venir a vernos. Muchas gracias a ustedes. Y entregarnos todos estos antecedentes. Claudia Saavedra también nos ha acompañado en este capítulo. Claudia, gracias. Sí, gracias a ustedes.
ustedes. Ya, dio las coordenadas la Claudia hace un ratito atrás, creciendo@cooperativa.cl, el Facebook de Chile Crece Contigo, y te agrego una más, para que escuches este y que escuches los otros capítulos, los anteriores, incluso de las otras temporadas de Chile Crece Contigo. En www.cooperativa.cl está el mini sitio, y ahí pueden encontrar todos nuestros capítulos para que incluso los puedes compartir con tus amigos, se los puedes mandar si es que tienen dudas sobre este y otros temas. Buenísimo. Gracias a todos por escucharnos, por conectarse con nosotros. Esto fue Creciendo Juntos en Cooperativa. Chao.